evento donde Pablo y Silas son encarcelados. Y dice la escritura que lo meten en el fondo, en lo más adentro de la prisión, y los amarraron. Le pusieron cepo y cadenas. Y estaban allí y de repente empezaron a cantar. ¿Se acuerda? Empezaron a cantar y a alabar al Señor y se presentó un terremoto. Y habido el terremoto se rompieron las cadenas y empezaron a salir los presos. Y el carcelero, creyendo que se había escapado Pablo y Silas, quería matarse. Porque resulta ser que hombre que tenía autoridad y no impedía algo como eso, que se escaparan los presos, lo iban a matar. Y entonces antes que lo mataran, él se quiso suicidar. Pero resulta ser que Pablo le dijo: no hagas eso, estamos aquí. Y entonces el carcelero hizo una pregunta. El carcelero hizo una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hizo la pregunta de las 1000 lochas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué sabía él de salvación? Ese era un carcelero de Filipo, era un gentil. Pero el Espíritu Santo lo redarguyó porque dijo: allí hay algo diferente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la Escritura. Y dice lo siguiente: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero empezó a hacer algo, a dar fruto. Y el fruto fue que empezó a lavar las heridas de los presos, de Pablo y de Silas. Y dice que enseguida, es decir, rápidamente, no pasaron por un curso. Pablo le dijo: no, espérate 2 meses que te disipule para bautizarte. No, esa misma noche, yo no sé si ya era de madrugada, pero Pablo bautizó al carcelero de Filipo y a los que estaban con él en su casa. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser bautizado? Cree en Jesús. Lo mismo le pasó al etíope cuando iba camino a su tierra. ¿Y qué pasó? El evangelista Felipe se le acercó al carro y le dijo lo mismo: ¿creíste en Jesús? Sí. Bueno, vamos para el agua. Entonces, ¿cuál es el requisito? Haber creído en Jesús de todo tu corazón. Amén. Así que ese es el requisito. Usted no tiene que pasar por ningún curso o cualquier otra cosa que el hombre haya inventado. Y eso es una decisión personal. ¿De acuerdo? ¿A cuántos de los que están aquí fueron bautizados sin su consentimiento? Por la católica. Yo ni me acuerdo. Había una foto por allí donde estaba siendo bautizado y boté esa broma, la rompí. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Y bueno, no es que el bautismo de ahora sirva para que usted sea salvo. No, ya usted es salvo y ahora se bautiza. Usted es salvo porque ha creído en Jesús y ahora se bautiza. ¿Sí? Es diferente el asunto. Bien, el tema entonces de hoy es: se presume inocente. Los que son abogados, los que han trabajado en tribunales, conocen un poco acerca del término. Pero eso es un derecho constitucional. De hecho, es un derecho universal de los derechos humanos, valga la redundancia. Y quiero hacerle la lectura de ese concepto. Dice: la presunción de inocencia es un principio jurídico que establece que una persona es inocente hasta que se muestre lo contrario en un juicio. ¿Escuchó? La persona es inocente hasta que se muestre lo contrario en un juicio. Es decir, toda persona que es acusada de un delito, que es acusada de algo y se lleva a un tribunal, tiene que haber pruebas y demostración de que esa persona es culpable. Hasta tanto se presume inocente. ¿Me copió?
¿Sabe qué hacían los mafiosos y todavía lo hacen? Cuando hay un testigo en su contra, eso sobre todo usted lo ve en las películas, ¿no? En Hollywood, pero eso sucede o ha sucedido en la vida real. Hay un testigo en su contra, no hay evidencia, el hombre lo han acusado de cientos de delitos, de docenas de delitos, de tráfico de esto, de tráfico de aquello, pero no hay pruebas en su contra. ¿Por qué? Porque envían a terceros a hacer esos delitos. Pero la persona intelectual del delito pues se guarda de no ser encontrado culpable. Y entonces acumulan acusaciones y pruebas por aquí y por allá, pero no hay. Entonces de repente cuando dice hay un testigo, la policía entonces llega y lo lleva a encubierto. Lo guardan para el día del juicio. Pero muchas veces ese testigo es asesinado. Porque saben que ese testigo puede entonces determinar la culpabilidad de ese hombre o de esa mujer. ¿Me está copiando la idea? ¿Sí? Ok. Entonces, muchas veces, nosotros, antes de creer en el Señor, y muchas veces, ahora creyendo en el Señor, nos presumimos inocentes. Santo, santo, santorum. Yo no sé dónde es eso, creo que es latín, pero lo he escuchado. Latín. En estos días conocí a alguien que fue, si se quiere, el detonante del tema de hoy. Resulta que me decía que a él le encanta escuchar de Jesús. Le agrada escuchar de Jesús, porque Jesús fue un hombre. Y como hombre hizo grandes cosas. Y se fue a hablar de Jesús y me habló un poco de Jesús, pero de Jesús el hombre. Hasta que yo le dije, pero ese Jesús es Dios. Y me peló los ojos. Y digo, sí, es Dios. Él resucitó y está vivo. Y Dios es uno, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Sí, y yo leí un libro que escribió Jesús. Entonces yo fui el que hice así. Y claro, como ya uno sabe que Jesús no escribió ningún libro, yo lo dejé que hablara, ¿no? Y entonces le hice la pregunta, ¿y dónde está ese libro? ¿Quién escribió ese libro? No, un medio. Ay, medio loco será. Resulta que seguimos hablando y yo le digo, ¿tú sabes que Jesús vino? Me lo has dicho, has escuchado de Jesús que Él vino, que Él murió en una cruz. Y sabes que vuelve por segunda vez. Y me dice, sí, yo deseo que venga por segunda vez. Me dice así, porque definitivamente hay que acabar con la maldad. Hay que acabar con los malos. Y él no sabe que está entre el grupo de los malos. Entonces le hablé un poco acerca de cómo es que Dios habla acerca del pecado. Y dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que en Cristo Jesús podemos ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Bueno, lo cierto del caso es que ahí fue donde dije, él se presume inocente. Y no sabe lo que está hablando, no sabe lo que está diciendo, porque si Jesús viniera ahorita, él queda fuera del perol, queda fuera de esto. Y vamos a leer un poquito de la Biblia. Lucas capítulo 11, desde el verso 37 en adelante. Dice así: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Escuchó? El fariseo le rogó a Jesús que entrara a su casa. Lo invitó a comer, ven a comer. Pero entonces hubo una queja en su corazón. Oye, pero estos no hacen como nosotros, que se lavan las manos antes de comer.
Y Jesús le dice, mira, tú te preocupas por lo de afuera, pero no por lo de adentro. ¿No sabes que Dios hizo lo de afuera y lo de adentro? ¿Sabe? A ver, hay más de uno que yo veo con un celular en la mano. No, está bien. No lo voy a regañar por tener el celular en la mano. Yo sé que muchos están leyendo la Biblia. Lo que quiero decirles es lo siguiente, que alguien en un momento oportuno inventó el celular. Y ahora pregunto yo, ¿solamente inventó la carcasa, es decir, la pantalla que usted está viendo? No, empezó por lo de adentro. Cómo funcionar, cómo poner esos microchips, no sé qué es eso, no sé cómo es eso adentro. Sé que uno levanta el celular, marcó, pum, 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 y llama a quien uno tenga ahí en su lista. ¿Sí? Entonces, si usted le presenta ese celular por alguna falla al que hizo el teléfono, usted cree que dice, no, eso le falta es limpieza por fuera. Eso lo que le hace falta es pasarle un algodoncito con alcohol por fuera y se le quita la falla. No, él va a ir adentro. Él va a ir a reparar lo que hay adentro. ¿Acaso Dios no fue el mismo que hizo lo de afuera y lo de adentro? Nos preocupamos mucho por lo de afuera y lo de adentro. El único que lo repara es el que lo creó. El único que lo repara es el que lo creó. Entonces ocúpate más de lo de adentro que lo de afuera. Y no te presumas inocente. Ya me vieron feo. Está bien. Vamos a Lucas 7. Lucas 7, versículo 36 en adelante. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Los fariseos les encantaba comer con Jesús. Ese es otro. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuántos el día que creyeron en Jesús sintieron esa paz? Eso no es comparado con nada. Ve en paz. La justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es para todos los que creen en Él. No es por lo bueno que haya sido uno. Dice uno que fue bueno. No, pero yo no maté a nadie, yo no hice nada malo. Eso es para los evangélicos, que entonces ven a los evangélicos, ¿no? Esos bulleros en la calle que de repente eran conocidos en el barrio por sus malas andanzas, por sus fechorías. Y resulta ser que nosotros, cada uno de nosotros, si contáramos las fechorías, escribiríamos un libro.
Muchos. Pero es en la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Es en la fe de Cristo Jesús. Dice la Escritura, dice, pues no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice eso. Y dice en Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:23. Todo fue encerrado bajo pecado. Nadie puede llegar al cielo y decir, yo quiero entrar aquí porque yo hice muchas cosas buenas. No. Si no creyó en Jesús, no va para el baile. Usted pudo haber ayudado a, no sé, estoy hablando de los no creyentes. Usted puede haber hecho actos de misericordia para con el prójimo. Le llevó ropa a los necesitados, fundó una casa para ancianos o para niños, para discapacitados, para aquello, para lo otro, y su fortuna y su esfuerzo y su vida la derramó allí. Pero si usted no creyó en Jesús y todo lo hizo para ser visto de los hombres, no va a entrar al reino de los cielos. Está destituido de la gloria de Dios, solo por la fe en Jesucristo. Amén. De acuerdo a lo que acabamos de leer, el primer punto, no todo el que invita a Jesús a su casa es salvo. Ay, pero yo tuve a Jesús en mi casa. Pero lo recibiste, creíste en Él, te dejaste transformar por Él. No todo el que invita a Jesús a su casa, aquí adentro, supuestamente, es salvo. El fariseo, ¿quién fue que invitó a Jesús a su casa? El fariseo. Y leímos en Lucas 11 también otro fariseo. Los que estaban pendientes era de hacerle preguntas capciosas o no sé, de manipular de alguna manera a Jesús para que entonces se adaptara a sus reglas y a su conveniencia. Pero ellos no sabían que tenían al que había dictado la ley y que había venido con el propósito de cumplir la ley. Pero eso eran tradiciones de los ancianos, eran tradiciones que habían sido añadidas a las Escrituras. Muchas veces nosotros también como creyentes o como creyentes queremos adaptar a Jesús a mis métodos, a mi manera de actuar. Y no es así. Yo soy el que tengo que seguir a Jesús con todo y todo lo que me cueste. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso lo dijo Él. No todo el que me invite a su casa será salvo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos dicen creer en Jesús, pero también creen en María, creen en los santos, creen en San Benito, en San Saranzán, creen en muchas cosas y no en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y yo les he dicho, y los que no lo han escuchado lo van a escuchar por primera vez, pero yo vengo de allá, donde yo cargaba el crucifijo, la estampita de María, cada vez que yo iba a Margarita, que era cada 2 meses aproximadamente, al Valle del Espíritu Santo a cumplir la promesa, porque yo le había dicho que yo iba a ir para allá, cada vez que fuera por Margarita. Qué esclavitud, hermano, yo rompí con eso. Entonces, no es que, y yo decía Jesús, pobrecito Jesús, tan bueno que era, y lo mataron en la cruz. Resulta ser que sí, lo mataron en la cruz. Él se dejó morir. Él dio su vida por ti y por mí. Nadie lo mató. Él se entregó a sí mismo. Un encuentro con Jesús cambia tu vida. Muchos vienen y confiesan a Jesús como Señor, pero no los vuelves a ver. Yo no sé si a usted le ha pasado que aquí cuando hacen el llamado pasaron 2, 3, 5, 10, más nunca. Ojalá piense yo mal y estén en otro lugar.
donde estén escuchando la palabra del Señor. Muchos dicen haber creído en Jesús, pero sus acciones o frutos no son los adecuados. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El apóstol el martes en la clase decía: nosotros, la Biblia habla de que somos como árboles. Siempre vamos a dar frutos, buenos y malos, o buenos o malos. Usted, cuando ha probado un fruto de una mata en particular y el fruto es insípido, ¿usted vuelve a comer de ese fruto? No, ¿verdad? No. Pero si el fruto es delicioso, es sabroso, es carnoso, es suculento, tiene un agradable sabor al paladar. Mira, cuando tumbes mango, cuando tumbes mamón, cuando tumbes esto, acuérdate de mí, ¿viste? Yo quiero comer más de ese fruto. El Señor quiere comer del fruto que usted da, del buen fruto que usted da. ¿Sabe? Él es el sembrador, Él es el agricultor y Él es el cosechador. A Él le encanta que usted y yo demos buenos frutos, pero el fruto es de Él, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros debemos, como le dije, una vez que tenemos un encuentro con Jesús, uno cambia radicalmente. Empieza un cambio radical. No es que cambia radicalmente y ya se acabó todo. No, ahora hay un proceder, hay un caminar. ¿Sabe? La salvación es un momento. Cuando yo creo en Jesús, ocurre en un momento. Ya soy salvo. Ya tengo un nombre escrito en los cielos. Ya los demonios saben que Domingo Matute, en él habita Cristo, y lo saben. Y todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, el demonio, el cielo y el infierno lo saben. Ya usted es salvo si ha creído en su corazón de veras, de corazón, genuinamente. Pero si no, Dios lo sabe y los demonios también. Si usted no lo ha hecho de veras, si usted no ha tenido un encuentro con Jesús de veras, Dios lo sabe y los demonios también. Entonces no es solo una declaración o una palabra. Como le dije, nosotros somos comparables a un árbol. Como dice el Salmo 1, que debemos ser como un árbol plantado junto a corriente de aguas, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es esa agua a que se refiere? Aquí vimos en estos días un río del Espíritu. No, lo vemos constantemente, pero el apóstol habló acerca del río que hay aquí en este lugar. Pero es un río que fluye del cielo. Es un río que fluye desde el trono de su gracia, para que usted y yo no solo nos sumerjamos y nos vayamos, sino que seamos limpiados. Limpiarlo de adentro. Recuerde lo que leí al principio. Dios quiere, así como usted se ve buen mozo, buena moza para venir el domingo aquí, también quiere verlo buena moza, buen mozo por dentro. Cuando nos dejamos limpiar por Él. ¿Sí? Esta mujer, la del perfume de alabastro, la mujer pecadora, llevó ese perfume de alabastro. Dicen que eso costaba mucho dinero. Pero ella ni siquiera se puso de frente a Jesús, o a lo mejor Jesús estaba sentado así al frente de la mesa, no sé cómo estaba. Pero dice la Escritura que ella vino por detrás y a sus pies empezó a derramar ese perfume. Ya esa mujer, sin haber hecho una confesión de fe, sin haber dicho: Jesús, entra a mi corazón, ya se estaba humillando. Estaba haciendo un acto de contrición. Estaba humillándose a los pies de Jesús y derramó ese perfume que era muy, pero muy costoso. Ya esa mujer había empezado a dar fruto. Ya esa mujer había empezado a darse cuenta que estaba delante de aquel que podía perdonarle sus pecados. Porque esa es la conciencia que debemos nosotros tener como creyentes, como cristianos. Que Jesús es el único que salva. Es el único que cubre multitud de pecados, que perdona multitud de pecados. Pero a veces, oye, no, chuchú, ese es pana mío y me permite hacer o decir esto.
O muchas veces como la historia del fariseo y el publicano, que el publicano estaba arrodillado, no quería ni siquiera levantar la vista. Y el fariseo decía: yo no soy como este, yo diezmo, yo vengo al servicio, yo vengo al culto, yo te adoro, mira, yo conozco las escrituras. Pero Jesús dijo que el publicano salió a su casa justificado, mas el publicano no, porque oraba para consigo mismo. Y líbrenos el Señor. Y el que el Señor reprenda al diablo contra ese espíritu de orgullo y de fariseísmo en la vida de nosotros. Porque muchas veces nos comparamos: mira, pero yo no soy como este, yo no soy como aquel. Es más, podemos decir, leemos la escritura y dice: pero yo tampoco soy como ese fariseo. Pues déjame decirte que ya estás cayendo en lo mismo. Pobre fariseo, pobre de mí. Señor, ten misericordia de aquel y de mí, porque yo también meto la pata. Y eso es lo que Dios no rechaza. Esa mujer se había humillado, se había postrado ahí a los pies de Jesús. Y dice el Salmo 51:7, vamos a buscarlo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y usted sabe quién escribió eso, ¿no? El rey David. Y dice, no sé si su Biblia lo dice, pero en la Reina Valera, en el título del Salmo, dice que lo escribió David después de lo que pasó con Betsabé. Entonces, esta mujer conocía su condición, sabía que había hecho lo malo y por tanto había entrado en un lugar donde estaba en persona Jesús, quien le podía perdonar sus pecados. Y le quiero leer una porción del Salmo 51, de los primeros versículos. Vea, fíjate, aquí dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Natán lo confrontó, ¿sí? Pero fíjense lo que escribe posteriormente. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso fue un acto de contrición. Él fue y dijo: ¿para dónde voy a escapar si solo en Él puedo hallar misericordia? ¿Sabe? Cuando usted lee ese evento en el primer libro de Samuel y el profeta Natán lo confronta, enseguida él reconoció que había sido él, porque Natán le contó fue de una parábola, le echó un cuentico. Y cuando él se dio cuenta que Dios le había dicho: eres tú, Dios le dice a Natán: dile a David que he perdonado su vida, pero que de él tendré misericordia, pero que se atenga ahora a las consecuencias. Y hubo consecuencias de ese pecado, y cosas que otro día podemos hablar. Pero lo que les quiero decir es que David reconoció lo que había hecho. Y ese corazón contrito y humillado no lo rechazó Dios, así como nunca te rechazó a ti el día que creíste en Jesús. Entonces, ¿cuántos sabrán aquí que todavía no han abierto su corazón a Jesús? Pero Él perdona cualquier pecado. Lo único que dice la Biblia es cuando blasfeman contra el Espíritu Santo, y ese es otro tema. Pero el pecado que usted haya cometido, si usted humillado, constrito y humillado se acerca al Señor, téngalo por seguro que Él le perdona. Y eso fue lo que pasó con esta mujer. David, siendo rey, reconoció y se arrepintió de su pecado. No se enalteció. Su posición como rey le pudo haber dicho a Natán: agarren a este falso profeta y córtenle la cabeza. No. Por eso dice la escritura que David tenía un corazón conforme al Señor.
Y era eso, o sea, se arrepentía, sabía que había misericordia en él, en Jesús, en Dios, en Jehová de los ejércitos. Aunque el pecado nos separa de Dios, el pecado también sirve para acercarnos a Dios. ¿Y cómo así, pastor? Le explico. Cuando Adán pecó, Dios le había dicho que el día que él comiera del árbol iba a morir. Y la muerte a la cual se refería era una separación espiritual, una muerte espiritual. Porque Adán vivió 900 y tantos de años más, quedó vivo, físicamente hablando. Pero su comunión con Dios la perdió. Y vemos en la Escritura que a pesar de eso, Adán habló con Dios. Pero la dependencia de Adán con Dios ya no estaba. De hecho, sale del huerto del Edén. Dios lo saca del huerto del Edén. Entonces, a la muerte, el pecado nos separa de Dios. Pero el día que usted creyó en Cristo Jesús, ese reconocimiento del pecado le acercó a Dios. Ahora sí me copia. El pecado nos separa de Dios, pero por ese pecado a un corazón arrepentido le acerca a Dios. Y ahora, siendo creyentes, no es que ahora yo soy salvo, siempre salvo, sino que ahora, sabiendo que aquel Jesús que murió en la cruz por mí y derramó su sangre completa por mí, que Él me ha perdonado, ahora entonces yo me arrepiento cada vez que meto la pata. Se produce en el corazón no es sentimiento, no es emoción, eso es un pensamiento, es algo que viene del cielo, de parte del Espíritu Santo, para decirte: has hecho lo malo. Y hay una tristeza en el corazón, pero es para arrepentimiento, para decirle al Señor: Señor, volví a meter la pata, ayúdame a no volverlo a hacer. Y ahí está Él, viendo un corazón contrito y humillado, y ese no lo rechaza. Pero mientras usted diga: no, pero yo soy salvo, siempre salvo. Es más, dice ahí, los he escuchado a cientos de predicadores, por las redes está inundada, que Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Y eso es cierto. La salvación es un acto de un momento para ti. Por eso está preparado desde antes de la fundación del mundo. Que tu nombre está escrito desde antes de la fundación del mundo. Pero yo ahora, porque he sido comprado por un alto precio, ahora le debo mi vida a Cristo. Me preguntaban temprano: pastor, ¿y por qué nosotros no celebramos las primicias? Pregúntele al apóstol. Tarea difícil me puso. Y yo le dije: no, mire, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros creo que hemos crecido un poquito en la fe y nos hemos dado cuenta que la ofrenda es algo voluntario. El que quiera traer primicia tiene que traerlo de corazón, porque lo siente así. El diezmo, si usted lo trae obligado, Dios ama al dador alegre, no al obligado. Ay, mira, ve, pero yo vi que aquel trajo primicia y yo voy a llevar lo mismo para que Dios me bendiga. Está pelado. No es así. Es tu relación personal con Dios. Que aquí pasaron y dijeron que fui sano porque, sí, gloria a Dios, porque fue sano, porque le creyó. Bueno, pero él hizo y dijo y hizo aquello y lo otro, y leyó el Salmo 91 al revés y al derecho y fue sano. Yo lo voy a hacer también. No. Dios te va a dar la manera de cómo, y es soberanía de Él. Y si quiere que tú no digas nada, no hables nada, vas a ser sano, porque Él quiere, y punto. Encasillamos a Dios con reglas, con tradiciones, con pensamientos. Muchas veces erramos por eso, porque creemos que Dios piensa como yo o como tú. Si usted ha sido comprado por precio, ¿a quién le pertenece? Si usted, vuelvo a preguntar porque lo voy a raspar si no me contesta. Si usted ha sido comprado por precio, ¿qué significa eso? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Y lo que trae en el bolsillo y lo que tiene en su casa y hasta el aire que respira es de Dios. Ok, sigamos.
Entonces Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿de acuerdo? Y eso va a ocurrir, usted debe practicar, no practicarlo, eso debe ser genuino, de corazón. Hacerlo cada vez que usted mete la pata. Seguimos, el tercer punto, ya dije el 2 y ni lo nombré. Bueno, el 2 es ese, lo que Dios no rechaza. El 3, tercer punto, el pecado es una deuda. El pecado es una deuda. Jesús le dice lo siguiente: un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Para que entiendas, fariseo, te voy a dar una historia. Había un hombre que debía 500 denarios y el otro 50. Pero ninguno de los dos podía pagar la deuda. El de 500 no tenía 500 y el de 50 tampoco tenía 50. Entonces, el pecado es una deuda que sea mucha o que sea poca a sus ojos, usted no tiene con qué pagarla. ¿Me copió? No tenemos con qué pagarla. A Dios le costó, a Jesús le costó su sangre. Y a ti y a mí nos debe entonces, ahora debemos vivir, es una vida de agradecimiento por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sí? Entonces, nadie puede pagar por su propio mérito, sea conocimiento, el sabio más sabio de los sabios, religión, así sea el papa o el jefe de la secta donde esté metido, o por su buena conducta. Bueno, yo no soy papa, yo no soy esto, yo no sé, pero yo me porto bien. Se presume inocente. Y ante el tribunal de Cristo, somos más culpables que, bueno, pues, que O.J. Simpson. Solo Jesús tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. Solemos ponerle tamaño a los pecados. Bueno, pero es que yo lo que he dicho es una mentirita. Pero quizás entonces insultas a tu papá y a tu mamá en la casa, o lo piensas y estás deshonrando a papá y a mamá. Y dice que eso trae corta vida. Deshonrar a papá y a mamá dice que trae corta vida. El que honra a papá y a mamá, dice así: el que honra a padre y madre tendrá largura de día. Entonces, no lo dice, pero está implícito. El que deshonra a papá y a mamá tendrá corta vida. ¿Sabe? Muchos de nosotros no comprendíamos esto, o aún todavía no lo comprendemos. Pero pecado es pecado. Jesús dijo, antes decía que si tú matabas a alguien eras culpable de asesinato, pero ahora yo te digo que si tú le dices necio a tu hermano, eres reo de juicio. ¿Qué estás diciendo? Que estás matando ahora, pero con la lengua. Reo de juicio. O sea, hay también una consecuencia por ese pecado. Jesús subió ese ¿cómo se llama en las competencias? Sí, el ranking. Subió el ranking, pero en la competencia de salto alto ponen una vara, sí, pero eso tiene su nombre. Bueno, en fin, eso. Él lo puso bien alto. Bien. El pecado es una mancha, nos ensucia y necesitamos ser lavados por Cristo Jesús. Jesús quiere lavarnos porque Él mira lo de adentro, no solo lo de afuera. Y allí le voy a hacer ahí un paréntesis. Y el apóstol ha insistido y ha insistido acerca de la escuela de sanidad interior y liberación. Jesús vino a eso, a liberar al cautivo, a que usted y yo podamos apropiarnos de la paz que fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y aunque muchas veces en la Biblia usted lee y no se da cuenta de ese ministerio de Jesús, pues allí está.
Jesús queriendo lavar. Le está diciendo a este fariseo: tú necesitas ser lavado por dentro. Tú necesitas ser limpio por dentro. Tú necesitas morir a ese viejo yo, a esa vieja costumbre que por años has traído como tradición y no practicas el amor, la misericordia, la justicia de parte de Dios. ¿Se acuerda que leímos el primer pasaje? Y entonces el fariseo: mira, pero no te lavaste las manos. Y Jesús le hubiese dicho: pero tú no te has lavado adentro. Necesitamos ser lavados por dentro. Necesitamos ser limpios por dentro. Porque el que hizo lo de afuera también hizo lo de adentro. Y el que hizo lo de adentro, así como el hombre del celular que conoce cada microchip y el Señor conoce cada pensamiento de nuestro corazón. Él quiere lavarnos, pero yo no quiero entrar al pozo, yo no quiero entrar al río, yo no quiero que el fuego me consuma. Escuchaba a David Greco esta mañana y decía: ¿sabe? Hemos tenido un mal concepto, hemos malentendido el fuego de Dios. Entendemos al fuego de Dios como algo que nos aviva, que nos entusiasma, que nos emociona. Pero déjeme decirle algo: el fuego de Dios es para purificar. El fuego de Dios es para quemar lo impuro. Entonces anhelemos el fuego de Dios para ser limpios por dentro. Amén. El Señor quiere repararnos. El Señor quiere limpiarnos. ¿Sabe? El fariseo dice: si este fuera profeta, sabría que esta mujer que le toca es pecadora. Y Jesús, yo amo a Jesús. Dice: ¿sabes? Sin el fariseo haber abierto la boca, dice Jesús, le respondió: solo una cosa tengo que decirte. Y le dice lo que leímos: mira, esta mujer desde que entró me bañó en perfume, me lavó los pies, me besó los pies. Tú no me diste agua para lavarme los pies, tú no me besaste. Era costumbre de la época no hacerlo. Y yo decía: solo una cosa tenía que decirle. Le soltó una enseñanza que hasta el sol de hoy, porque dice que la mujer, aunque no es esta misma mujer la hermana de Lázaro, la que también le enjuga los pies con el perfume, dice que este evangelio será dicho en memoria de ella. Ese evento será recordado por lo que hizo ella. Este evento también es recordado por lo que hizo ella. Ella no había abierto sus labios, su boca, para decir: Jesús, perdóname. Jesús conocía los pensamientos de ella. Sí, era profeta. El que no sabía que era profeta era el fariseo, el profeta de profetas. Y por tanto le dijo: mira, Simoncito, aunque no se llama Simón, ¿no? Fariseíto, una cosa tengo que decirte. El pecado es una deuda y Cristo la pagó por ti y la pagó por mí. Ni tú ni yo, ni nadie en el mundo tiene cómo pagar esa deuda. Ay, pero yo no soy responsable, yo no soy de lo que hizo Adán en el huerto. No eres responsable, yo tampoco lo soy. Pero sí, ahora he creído en lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Porque ahora Él borró multitud de pecados que habían aquí adentro. No me importa lo que hizo Adán, que esa es la excusa de muchos y se presumen inocentes. Pero resulta ser que vino alguien que cubre multitud de pecados y que derramó su última gota de sangre para pagar esa deuda impagable. El único. Y está vivo y está aquí. Dale un fuerte aplauso allí. Jesús quiere repararte. Déjate reparar. Dejémonos reparar. En el verso 49 dice: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Fíjense, no solo el fariseo estaba sentado a la mesa, sino habían otros más. Mire, vea.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y Jesús termina el párrafo o el capítulo diciendo: pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La única, de acuerdo al relato, que salió en paz y con sus pecados perdonados fue esa mujer. ¿Qué decían de ella los que estaban sentados a la mesa? ¿Qué era qué? ¿Qué importa que eras tú? ¿Qué importa lo que practicabas tú? ¿Qué importa lo que digan los demás de ti? Pero si este era aquel, si aquel era esto, si aquel robaba, si aquel mataba, si aquel hacía esto, traficaba con aquello, con otro. Jesús dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Y el martes hablamos acerca de eso, ser libre de la culpa, porque muchas veces creemos en Jesús y por lo que hicimos en el pasado no sentimos paz, porque creemos que Dios ese pecado no lo ha perdonado. Y les voy a confesar algo que no he confesado aquí en este lugar, que lo he hecho en otros lugares. Cuando yo tenía 19, 20 años, yo embaracé a una muchacha. Y cuando la muchacha quedó embarazada, me dijo: no quiero tener al niño. Estaba asustada y yo también. Y yo consentí en que se practicara el aborto. Y eso pesó sobre mí por muchos años. Cuando creí en Jesús, todavía eso estaba ahí sobre mí. ¿Será que me perdonó ese también? Decía yo. Ahora sé que sí. Y no me enorgullezco de eso, sino me avergüenzo más bien de lo que hice. No tuve la valentía o la osadía de decirle a la muchacha: no, no hagas eso, no practiques eso. Y mi segundo pastor, yo le confesé eso. Y él me habló de esa misericordia de Dios que es nueva cada mañana y que para Él no hay pecado imperdonable. Y yo pude sentir esa paz. Yo pude sentir esa paz. Y luego entonces lo dije en público allí en esa iglesia donde yo pastoreé. Y lo dije también en público en otra iglesia. Y yo aquí no lo había dicho, pero quiero que sepa. Que dirá mucho: ay, mira, pero el apóstol, yo me daba en los dientes y yo no creía que tú habías probado droga algún día. Sí, probé droga un día. Un día no, 2 días y 3 días y 5 días. La pastora Diana peló los ojos. Ay, yo no creí eso de ti. Sí, hermano, sí. Uno de los ministros que estaban ahorita en el altar decía que no importa lo que hayas hecho, Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Dios nos ha perdonado por medio de su Hijo Jesús. Y el último punto entonces es ese: es solamente por fe que podemos ser perdonados. Es la justicia de Dios. Y usted dirá: wow, pero ¿qué justicia? Sí, es la justicia de Él. Ese es su método, esa es su manera. Eso fue como Él escogió para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Y quiero invitarlo a leer en Romanos 3. Romanos capítulo 3, del verso 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente, a usted no le costó nada, a Jesús sí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Diga: en Cristo Jesús soy salvo, soy perdonado y tengo acceso ahora al reino de los cielos.
Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, diga, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Preciosa sangre. Dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, teniendo en cuenta, teniendo presente, mirando a usted y a mí, a su creación, al hombre, a lo que Él más ama, de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo que murió por nosotros los injustos. ¿Se da cuenta? Él es el único mediador. Es solo por Él, es solo en Él. Que María, que los santos, que aquel, que el otro. No, que yo voy a orarle a fulano, voy a hacer una peregrinación para acá, para allá. Mire, todas las demás religiones le va a pedir al hombre que haga algo para ganarse el cielo. Que ayude a las viejitas, que ayude a los viejitos, que ayude al niño, que ayude al huérfano, al desamparado. En todos lados, en cualquier grupo religioso se va a encontrar con eso. Reparte folletos allá, pégate ahí en el sol, porque si no repartes el folleto, no vas a ir para el cielo. Y resulta ser que es una gran mentira. Entonces, creyendo que haciendo eso tienen acceso al reino de los cielos, no, van directo al infierno. Es solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Es solo por medio de su sangre. ¿Sabe? Ese día que el pastor, él se llama Asnaldo Bravo, oró por mí, ese peso se cayó, fui libre. Pero quiero contarles algo más. Resulta ser que el pecado, como le dije, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Resulta ser que mi hija María Virginia, la esposa de José, sale embarazada por primera vez y cuando tenía 5 meses pierde el bebé, un aborto espontáneo. Y eso me salpicó. Resulta ser que vuelve a salir embarazada por segunda vez y vuelve a perder la criatura por segunda vez. Y me volvió a salpicar. Y queda embarazada por tercera vez. Y me metí en el cuarto con ellos. Y le dije, diablo, tú sabes que yo hice eso. Tú sabes que yo hice eso. Pero aquí, delante de mí, ya mi hija, mi esposa, ellos yo también les hablé de eso. De ese pasado oscuro. Ya recordé, el pasado no sirve para nada sino para ver y voltear hacia atrás y ver de dónde Dios te rescató, de dónde fuiste sacado. Y le dije, Señor, yo hoy vuelvo otra vez, una vez más, y me arrepiento delante de ti por lo que hice. Yo no tenía sentido de culpa, pero como les dije, David consintió en la muerte de Urías, el eteo. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios le dijo, tu pecado ha sido perdonado, no vas a morir, pero atente a las consecuencias. Y ese día clamé, y ahí está Jeremías, un niño con propósito. Entonces no crea que a Dios se le resbala una.
Sí, Él dice en la Escritura que Él echa a sus espaldas todos tus pecados y lo lanza al fondo del mar. Pero las tinieblas quieren buscar en ese pasado lo que tú hiciste para echártelo en cara y te sientas culpable. No te dejes. Párate firme y cree en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Dale. El apóstol el martes cuando estaba dando la clase ahí dijo que levante la mano quien era delincuente. Y yo estaba sentado delante y yo levanté la mano. Y él dice, no sea tan bíblico, pastor. Y él lo sabe porque cuando yo fui ministrado por él en esa área de sanidad interior también, yo le confesé a él ese pecado. Pero sí, nos creemos, nos presumimos inocentes. Somos justificados solo por Cristo Jesús. Pero ¿sabe? Hay un dicho que si usted suelta, ¿cómo se llama? La cabra, se va para el monte. Aférrate a Jesús, porque el viejo hombre, la vieja mujer va a tirar para el monte, va a querer tirar para el monte, pero en Cristo Jesús no. Él siempre está dispuesto para perdonar, para sanar y para salvar. Yo quiero que cierres tus ojitos y vamos a orar. Si hay alguno que hoy nos visita o ha venido por segunda o por tercera vez y no ha decidido en su corazón, porque no sé, ha pensado eso, no, yo lo que he hecho es tan, pero tan malo que no creo que Dios me perdone. Sí, Dios perdona. Dios perdona. Y si eres creyente y te has identificado con la palabra del Señor y sí, hemos pecado, hemos errado, pídele al Señor en esta hora que ponga allí en tu corazón ese redarguir del Espíritu Santo, ser sensible a la presencia del Espíritu Santo, e inmediatamente que uno peca, hace algo malo o lo piensa, pues en ese mismo momento ve a los pies de Cristo, unge sus pies con ese perfume de alabanza que puedes emitir cada día. No necesitas un frasco de alabastro, no necesitas un frasco de alabastro. Con tu adoración y tu alabanza unges los pies del Señor. Cierra tus ojos. Papá, heme aquí. Me rindo ante ti, el Dios y Padre de toda misericordia, que hiciste algo que es inconcebible para el mundo, y ese que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para que fuese mi sustituto. Yo hoy te confieso como mi Señor y Salvador, como mi único y suficiente Salvador, en quien nadie más puede perdonar mis pecados. Señor, como el salmista dijo, he nacido bajo el pecado. Conozco mis transgresiones y mis rebeliones, y eres tú el único que puedes ayudarme a salir de ese foso, a dejar esa vieja costumbre, a dejar ese pecado, a dejar esa tiniebla. Quiero ser libre, Señor, ser libre en todo, ser libre de la culpa. Si hay alguno aquí que también había algún pecado en su corazón, que decía, no, me siento culpable porque esto no lo puede perdonar Dios, pues sí, déjame decirte que sí. En el nombre de Jesús, espíritu de culpa te va fuera en el nombre de Jesús. Y viene la fe en Cristo Jesús, que puede sanar y perdonar cualquier pecado. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario.